Uno. Sean todas y todos muy bienvenidos a la nueva sesión del podcast Darle una Vuelta, sesión número 12 más uno, contando el capítulo 0. Me encuentro con el señor Guido Lea. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy bien, profesor, fue en salida ya. ¿Cómo va pasando el tiempo? Muy bien, Es- muy bien. Contento. Me di un dato curioso. Estoy con el mismo polerón con que hicimos El de Kennedy. el capítulo 0. No, el de Ah, ya, Vietnam. ya, ya. El de Vietnam. Ni me Cuando fijé, estábamos en ni me había pandemia, porque fijado. ese lo hicimos en pandemia. Mm, No, yo me acordé. Dije, La hacer un pandemia. capítulo especial. ¿Alguien se acuerda de la pandemia? Usted en su círculo. A mí me pasa eso, Lo que como que la recordamos en pandemia es cierto. algo lejano. Sí, es lejano, pero a veces nosotros nos recordamos con el tema de el trabajo online. O El si esto teletrabajo. se dejó alguna enseñanza o no, y si es posible retomarlo en el futuro. Yo creo que tener una actividad híbrida, siempre lo sostuve desde el principio, creo que es lo óptimo. Yo estoy de acuerdo. Sobre todo Mm, cuando hablamos de trabajos que son de carácter no análogo, no presencial, que no requieren una fuerza física de por media, creo que es súper compatible o de todas las servicio, actividades. Claro, o de servicio. porque si tú Por trabajas en ejemplo, el registro civil, mm, es obvio que tienes que estar ahí para atender a la gente, po. Pero en sí, el trabajo, por ejemplo, que hacemos nosotros en el Estado, quizás es más cuestionable, ¿cachai? Es algo que uno debiera reflexionar. Pero o en las mismas clases, pues. ¿Mm? A veces creo yo que el sistema híbrido es el mejor. Creo yo, porque nos ocurrió el año pasado que una clase híbrida te permite ir dejando en el Classroom o en Internet, como en un sitio web, clases que son mucho más estructuradas con el material eh, disponible para esa clase y que todos pueden mirar y observar. sí, yo estoy muy de acuerdo. A veces, por ejemplo, permite compatibilizar actividades que van más allá de nuestro alcance. Por ejemplo, cuando los estudiantes no pueden ir a clase, tienen una prueba, Exacto. tienen un problema personal, y queda este registro que al final del día les permite ponerse al día, eh, no tener que estar dependiendo de necesariamente preguntarle al compañero, oye, ¿qué hizo el profe la semana pasada? O peor aún, que por haberse perdido una clase, se pierda la normal Te circulación pierdes. y al final queda colgado, le damos la prueba. Sí, estoy muy de acuerdo. Eh, Sí. el formato híbrido O a veces, por ejemplo, la clase del viernes ya a la última hora, quizás ellos se mm, podrían ir más temprano para sus casas obvio, y conectarse desde allá, po, desde donde estén en realidad. Po. Si pueden hacerlo incluso en un celular. Lo que sí creo yo que como país está el desafío de que todas las personas tengan buenos celulares, buenos iPads y que haya una internet, ¿cachai? Que todas las familias puedan acceder a un internet que funcione de manera correcta, que no se caiga y que tenga buena señal. yo creo que en eso hemos mejorado. Digo creo porque más no pienso porque no tengo la información, porque siento que las compañías, sobre todo las empresas de telecomunicaciones, se vieron forzadas a mejorarse a sí mismas por un tema del aumento de la demanda. Un excesivo aumento de la Sí, que demanda fue, cuando llegamos a la claro, pandemia y todo el mundo necesitaba un computador, internet y una cámara y un micrófono. Y también concientizó a las personas de que es posible hacer cosas en formatos virtuales. Creo que ahora, por ejemplo, levantar una reunión por Zoom, como lo hacemos, bueno, este podcast se graba por Zoom, por ejemplo, eh, da esas facilidades y da eh, esa respuesta, por ejemplo, a muchos problemas físicos. Por ejemplo, si nosotros grabáramos este podcast en una sala de la universidad, tendríamos que conseguirnos el espacio, reservarlo, comprar micrófonos, una cámara buena y que coincida en nuestra agenda. exactamente, Mm. exactamente. Na- Entonces, creo yo que hay una oportunidad ahí que falta desarrollar aún como país, yo diría, Sí, de sí, estoy de coordinar acuerdo. mejor estas cosas. Sí, se volvió como del trabajo online absoluto a la presencialidad absoluta, como que nos fuimos a otro extremo.
Pero Claro, en general, porque yo tengo amigos que me han dicho que sus empresas, por ejemplo, son online y que algunos no volvieron, es que ¿ya? eso está Entonces, súper bien. sí, sí, tengo testimonios de personas que me han señalado que sus empresas siguen los trabajos online, 100% online, pero generalmente en el ámbito de la actividad privada, no en el ámbito de la actividad estatal. Es que eso está súper bueno, yo lo digo porque al final del día demuestra un aprendizaje institucional o de una organización en sí, más que una institución. Es el Claro, aprendizaje organizacional claro, que ese grupo humano tuvo la noción a través de un fenómeno externo de que las cosas que hacíamos antes no se pueden seguir haciendo de la misma manera. Y creo que ese fue exacto. el problema que tuvo mucho de la empresa y de las instituciones públicas, que asumieron que una vez que la pandemia se acabara, había que volver a como éramos antes. Y lo más pronto posible, ojalá. Y eso yo encuentro que es una falencia porque el fenómeno internacional del COVID que implicó necesariamente que toda una comunidad científica, por ejemplo, hiciera el mayor de sus esfuerzos para encontrar una cura en menos de 2 años, eso va a quedar en la historia para siempre, no es algo para que uno diga, ya, volvamos a como éramos antes, porque como éramos antes, debería volver a la lógica de esa sociedad que no estaba preparada, por ejemplo, para una pandemia, porque otra pandemia va a venir i- inminentemente a futuro. Es algo que siempre va a estar con nosotros, Podría ocurrir. o una catástrofe internacional, o un conflicto a gran escala. Es un riesgo real. Claro, Sí, son eventos de sí, un fuerza temblor mayor, en Chile, claro, un temblor grande. Mm, eventos de fuerza mayor o casos fortuitos que no están contemplados, pero que estos espacios o estas opciones, mejor dicho, le permiten a las sociedades eh, no estar preparadas, pero sí capear un poco, de contener el problema. Y, sí, y a veces, por ejemplo, que una persona tenga que levantarse a las 5 de la mañana para poder llegar a Vitacura a las 8, se podría resolver perfectamente como que en vez de llegar a las 8 de la reunión, se conectara a las 8 de la reunión. exactamente. Por ejemplo, en mi mente, ¿ah? Era inconcebible posiblemente antes este trabajo a través de Zoom. Era como no validado, era como algo artificial, era como no corresponde. Quizás, por ejemplo, para hacer este mismo podcast, lo que se me habría ocurrido a mí es que nos juntáramos en un café o en una sala de clase o en una oficina y que alguien nos filmara O tener una grabadora, por ejemplo. o tener una grabadora y que nos filmara pero en vivo, los dos presentes. Mm, Imagínate, posiblemente esa era la idea que se me habría ocurrido. Mira qué primitivo. mm. Y después no, pues, después ahora todas estas reuniones online no han validado. No sé si te recuerdas los primeros podcasts, no estaba ni siquiera en Santiago, No, estaba fuera de Santiago en Algarrobo y no había ningún problema, pues. O sea, también ya después dije, oye, en realidad uno puede estar fuera de la ciudad. O sea, puede estar en realidad en cualquier lado, podría haber estado en otro país. Y ahí se empieza a generalizar y a dar cuenta de la potencia de este sistema. sí, sí, estoy de acuerdo. Mire, hilando eso, yo creo que esa capacidad de potenciar un sistema es lo que nos lleva a hablar de esta sesión, porque es una sesión un poco distinta a la que hemos trabajado antes, porque va a tener Sí, un componente de conversación, pero va a tener un componente también de análisis, muy profundo en el sentido de cosas que nosotros usualmente en nuestro área docente hacemos. No, no es algo claro. que vengamos aquí, que es como las nociones del podcast, darle una vuelta, que era como dos ciudadanos y tres cuando estaba Claudio, de que se reúnen a Sí, dar sus opiniones. Aquí es como más una reflexión respecto a cosas que enseñamos en el día a día. sí, Y la sesión número 12 13 si contamos la cero, va de los paradigmas. A mi juicio, edificios que elabora la ciencia para el conocimiento humano. Y la gran pregunta que nos llega es este concepto de paradigma que lo vamos a abordar antes, pero me gustaría referenciar a la persona que levanta este concepto, o al menos yo tengo la noción que es como los primeros en hablar de esto, que es Thomas Kuhn, que en sí, 1962 saca un libro muy bueno, muy criticado, eso sí,
Sí, que se llama La estructura del conocimiento de las revoluciones científicas. Y mira, acá, acá lo tengo. lo tiene, Acá lo ya. tengo. Qué bueno. Aquí. A ver, Bueno, no creo que aquí, es que está estoy con el difuminado. fondo, pero aquí dice la estructura de las revoluciones científicas, ensayo Mm, preliminar de Ian Hawking, traducción desde Carlos Solís, Thomas Kuhn. Es un libro pequeñito, Es chiquitito, pero que muy lo tengo valioso en el acá. sentido Sí, es de chiquitito, sí, poner en discusión algo que en ese momento, estamos hablando de la década de los 60, era la normalidad de entender la ciencia como un recopilador de información, como una torre de Babel. Y esta sí, torre de Babel no tenía final. Y lo que hace este autor es que esta acumulación progresiva y lineal se cae, porque en realidad la ciencia no es la construcción de una única torre, son de varias torres y a veces las torres anteriores se tienen que caer para que nazcan estas nuevas torres o edificios. Entonces él dice que hay exactamente. dos épocas normales, eh, uno de periodo de estabilidad y otra la habla de periodo revolucionario, pero revolución no en el sentido de asociarla con la violencia, sino entender como un cambio No, en la no, no, estructura. de cambio, de Sí, cambio estructural, sí, que se dan vuelta, por ejemplo, las cosas. Y estos periodos revolucionarios donde se rompe la continuidad de acumulación. Entonces, esa revolución científica que habla Thomas Kuhn es entender que la acumulación de ciencia no es una única edificio que todos aportamos en nuestro día a día en las áreas donde trabajemos, donde nos desarrollemos. Tiene que ver con entender que cada cierta cantidad de tiempo hay procesos normales o rutinarios que mediante ciertos como enganches o disputas que hay dentro de esa misma torre o edificio, se entiende a ver que la comunidad que habita ese edificio se empieza a ir a otro o empieza a levantar otro. Y eso es lo que él llama como una exactamente. revolución, que nos cambiamos de un edificio a otro. Y muchas veces ese edificio antiguo puede seguir en pie o se puede derrumbar. Depende mucho del contexto de la disciplina que estemos hablando. Ahí no sé cómo lo ve usted este libro, que fue muy criticado. Sí, sí, pero vamos a sacar la parte más positiva, vamos a rescatarlo. Es que también tiene una cuestión que yo comparto como científico, ¿ah? Como científico de ciencias naturales. En este caso, yo sería un científico de ciencias formales. Mm, Eh, hay un problema, por ejemplo, que está asociado a la propia tecnología. Por ejemplo, los griegos podrían tener eh, avances más significativos en astronomía, dado que no eran capaces de mirar con telescopios de alta tecnología el espacio. mm, Posiblemente los griegos llegaron al límite de lo que podían hacer mm, y al límite de sus teorías con los instrumentos científicos que estaban a su disposición en esa época. Entonces, por un lado, está claramente la variable, si lo queremos llamar así, que es el desarrollo científico y tecnológico. Me refiero estrictamente a los instrumentos utilizados por los científicos para analizar la naturaleza. mm. Y por otro lado están las ideas. ¿Mm? Las ideas que muchas veces algunos dicen que son independientes de la política, pero yo creo que la política y la ciencia van juntos y van de la mano. ¿Ya? Entonces, la tecnología apoya el cambio de ideas, pero estas ideas también tienen que surgir a través del propio campo que están estudiando los científicos. ¿A qué voy yo? Que las preguntas que tú te puedes hacer, dado un contexto en un momento histórico, de la ciencia, eh, Están sujetas. se generan dentro de este mismo ámbito, claro. Mm, Y yo me puedo hacer un montón de preguntas y puedo realizar un montón de experimentos con la tecnología de la época y voy a poder avanzar un poquito por aquí, un poquito por acá y empezar como a agrandar el espectro de los conocimientos científicos que están dados y que son en el fondo validados por la comunidad científica del momento. sí. Pero ¿qué es lo que empiezan a ocurrir? Empiezan a haber nuevos desarrollos tecnológicos y empiezan a surgir, eso es lo que ha ocurrido siempre,
nuevos científicos con nuevas mentalidades, generalmente jóvenes, que miran la realidad con otras perspectivas, con otras ópticas y que empiezan a elaborar preguntas mucho más complejas y cuyas respuestas ya no están dadas por el entorno o por lo que esa comunidad científica cree. Y ahí es donde se empieza a romper este marco y por eso lo llaman revolucionario. Y los científicos, muchos de ellos han sido bastante conservadores. Lo sufrió Newton, lo sufrió Einstein, por dar ejemplos clásicos, ¿no? Donde la Y propia comunidad asumiendo a veces científica consecuencias. critica y en principio es escéptica, ¿sí? Y es escéptica con Mm. respecto a lo que ocurre, ¿ya? Pero al final siempre se supone que los hechos científicos son más duros en ese sentido, ¿ah? O son más fríos. La gente simplemente tiene que cambiar sus ideas o cambiar su opinión cuando un experimento proporciona información o proporciona evidencias de que tus creencias ya son falsas. El famoso caso que todo el mundo ya conoce, que lo voy a repetir quizás por mil veces, cuando tú ves puros cisnes negros, dado que tus instrumentos de medición solamente pueden detectar el negro y todos creen que los cisnes son negros, van a poner como hipótesis que los cisnes son negros. Pero si surge una nueva tecnología que permite quizás mirar desde nueva perspectiva el plumaje, o bien simplemente ocurre que aparece un cisne blanco que nadie había visto antes porque nadie había viajado a tierras tan lejanas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hubo un aventurero, hubo un científico que dijo, ¿sabes qué? Yo creo que hay cisnes de otro color y voy a tomar un barco, voy a tratar de llegar a tierras lejanas. Y justo allá en esas tierras lejanas está el cisne blanco. Entonces se rompe la hipótesis de que todos los cisnes eran negros. Mm. Acá es lo mismo con la ciencia, ¿no? Por ejemplo, con la noción del tiempo absoluto o el tiempo relativo. ¿El tiempo corre igual para todos o depende de las posiciones y de las distancias en que los observadores están unos con otros? La luz se curva o no se curva frente a un objeto de alta densidad o de alta masa, como podría ser el Sol, por ejemplo. ¿Ah? ¿El espacio está curvo o no está curvo? ¿El espacio es curvo? ¿Pero cómo es eso? ¿Quién puede entender eso? ¿Ya? Y esas son las ideas revolucionarias que creo yo muchas veces son rechazadas por la comunidad científica, o lo mismo en el caso de las matemáticas. Hemos hablado, y ahí vamos a tener que estudiar, William, Kurt Gödel, cuando empieza a hablar sobre la metamatemática y a tratar de interiorizarse sobre los conceptos que están relacionados con la consistencia de los sistemas axiológicos, por ejemplo, o bien cuando hablábamos de la completitud de los sistemas axiológicos, o cuando hablábamos la otra vez de Cantor, que habla de que no existe un solo infinito, sino que hay muchos infinitos y que hay unos que son más grandes que otros, Sí. ¿ya? Entendiendo el infinito como un concepto, pero un concepto que está relacionado con la cardinalidad y por lo tanto es medible en el sentido de que es más grande o más pequeño. Esas son verdaderas revoluciones científicas. Yo siento que mire, he pasado del Eh, pienso, del creo y del siento. Siento de verdad que las personas son muy proclives a no aceptar los cambios. Es más, el cambio de por sí entendido como un proceso traumático, como que a la gente no le gusta el hecho de ir moldeando cosas que hace con normalidad a cosas distintas. Y retomo de nuevo el concepto de pandemia y de trabajo virtual o trabajo telemático a volver de nuevo a trabajo analógico o viceversa, por ejemplo, de un trabajo analógico entrar a una noción de trabajo virtual. Usted agregaba también, y siempre me recuerdo cuando yo era estudiante suyo, de, por ejemplo, yo todos los días abro la llave y en la llave sale agua y sí, tengo una certeza casi absoluta, David Hume. claro, de David Hume, casi Mm, absoluta y dogmática, de que yo, pase lo que pase, o sale agua o no sale simplemente. ¿Y claro, qué pasa si un día yo abro la llave y salen flores?
Sí, El punto es que, sale un claro, gato. Bueno, uno lo quizás lleva eso, claro, al argumento de sale. lo absurdo y por qué deberían salir flores, no tiene sentido. Pero es que tiene que ver con no un argumento de lógica, sino que tiene que ver con un argumento filosófico de la capacidad humana a recepcionar el cambio. Cómo nosotros sentimos el cambio y que muchas veces nos tratamos de preparar para ello, pero nos llega de golpe. Y ahí entra esta Exacto, disposición de aceptación o no al cambio. Yo creo que le pasa mucho esto a los paradigmas, que a veces estas ideas revolucionarias son tan de golpe, son que incluso aunque sabemos que tienen razón quienes las emiten, no estamos dispuestos a aceptarlas. Yo creo que eso tiene que ver también con el concepto de comprensión, porque la comprensión en sí implica necesariamente, aparte de tener un conocimiento de la percepción del ser, de ese sujeto, de básicamente estar en sus zapatos, tiene que ver con una capacidad de entendimiento, pero de aceptar ese entendimiento. Como que yo estoy dispuesto a que algo que yo sé sea así, a pesar de que ya lo sé. Ahí no sé si exacto. estaría de acuerdo o no. O sea, lo que te diría ahí David Hume es que eso ocurre por la costumbre. ¿Te acuerdas el concepto? Es porque siempre lo he visto así. Sí, Y ahí está el famoso lanzamiento de la moneda, que si lo hago, lanzo la moneda 100.000 veces, 200.000 veces, 1.000.000 de veces, va a ocurrir que la mitad de las veces va a salir cara y la otra mitad sello, aproximadamente. Y eso es un fenómeno empírico, eso ocurre, pero la causa de que eso ocurra es desconocida para nosotros. Y también es, creo yo, el ejemplo, la metáfora de la llave y las flores también tiene que ver con eso, de que siempre uno asocia que uno abre la llave y aparece el agua. Es un hecho empírico, pero está íntimamente relacionado con el de la moneda. Siempre ocurren, porque nadie ha visto lo contrario. Pero basta que algún día yo lance la moneda 100.000 veces y me salga 80% de veces cara y 20% sello, y que otro la lance y que eso empiece a cambiar y que muchas personas empiecen a lanzar la moneda 100.000 veces y que esa distribución cambie para que nosotros digamos, aquí había un fenómeno que nosotros no hemos conocido y que es diferente. Porque antes era 50 y 50 y ahora es 80-20? ¿Qué pasó ahí? Pero mientras nadie lo experimente y a su vez, mientras no pueda considerarse ese experimento como generalizable por otras personas y en otros lugares, eso no se puede declarar que haga. ¿Me entiendes? claro. Lo mismo en Chile y se oculta por el oeste porque siempre lo vemos así. Nuestra costumbre, diría David Hume, es la que nos hace creer eso, ya porque lo vemos todos los días. Y nosotros después podemos elaborar un montón de leyes, ¿ah? Que la Tierra circula en torno al Sol por una órbita elíptica, con el Sol en uno de sus focos. Perfecto, pero eso ya es una teoría que intenta explicar por qué nosotros vemos ese fenómeno. Pero ¿por qué la Tierra no gira como triángulo, no sé, o haciendo formas de tréboles o de cuadrados, por decir alguna figura, pues, da lo mismo eso, ¿ya? O no sé, de cierta, como resorte, no sé, como una colita de chancho, ¿se acuerda? Como espiral me refiero. ¿Por qué Claro. no gira como espiral? No sé. Eh, Eso simplemente se llaman hechos empíricos. Y eso es lo que ocurre en la práctica, es lo que observamos, la realidad dada. Pero ¿qué es lo que hace que esa realidad ocurra? Oh, es un misterio, un misterio. Nosotros podemos reconocer las relaciones que existen entre los distintos fenómenos o entre los distintos objetos, pero ¿cuáles son las causas? Mm, eso es más difícil. Hay Eso es descartes más difícil. para, Eso es un terreno que sí. hay O descartes sea, daba para la percepción el ejemplo del genio maligno. de Descartes, sí, ¿No claro. será un genio maligno el que cambia mis sentidos para que yo vea las cosas así? Por eso es muy importante también, eso lo habla Maturana, de que nosotros interpretamos la realidad mediados por nuestros sentidos.
Y por el vivir en comunidad nos ha generado el lenguaje. Entonces, son los sentidos y el hecho de vivir en sociedad lo que ha creado el lenguaje, es la herramienta con la cual nosotros nos permitimos interpretar la realidad. Mm. Y esa interpretación de la realidad es un relato, un speech, que está construido en base a ciertas evidencias que nosotros llamamos empíricas, pero es el lenguaje que permite construir esa realidad. Eso es muy importante porque si nosotros tuviésemos, siempre si es que entiendo bien a Maturana, si nosotros tuviéramos otro tipo de sentido, o sea, fuéramos seres espirituales, posiblemente veríamos la realidad de otra forma y tendríamos otra capacidad lingüística posiblemente o algo diferente que ni siquiera sé cómo denominar, que nos permitiría interpretar y comprender y también describir la realidad de una manera diferente. Creo que la realidad, como nosotros la observamos, es la realidad que está adaptada a nuestros sentidos. Pero si nosotros viéramos las cosas de otra forma, posiblemente la descripción del mundo sería diferente. Ahí yo agregaría otra cosa más, que es que, por ejemplo, el concepto de paradigma, yo creo que para sintetizar de estos edificios que estamos hablando, te hablaba, por ejemplo, de la noción de, primero, la idea asociada a los avances tecnológicos del momento donde se está desarrollando dicha idea. Otra variable, por ejemplo, son los sentidos o dimensión, si lo queremos ver de esa manera, y el lenguaje, como Sí, decía Maturana. Y yo agregaría a sí. eso, a la raya para la suma, el tiempo. El tiempo es Mm, clave para que, y sobre todo con estos dos últimos, el lenguaje y los sentidos. Yo creo que la noción de tiempo que tenemos como sociedad, pero mejor dicho, como especie humana, incide demasiado en cómo nosotros construimos esa realidad o tratamos de explicar esa realidad. Porque no es lo mismo, por ejemplo, procesos, sobre todo en las ciencias sociales se ve eso, procesos ligados a ciertas cantidades de tiempo, como podrían ser ya sea estudios diacrónicos, a largo plazo. ¿Pero qué es largo plazo? ¿10 años? ¿20 años? ¿40 años? claro. Siempre lo asociamos 10 con millones de años, Claro, siempre lo asociamos con la esperanza de vida humana. Pero ¿qué pasa si la esperanza de vida humana fueran 1000 años? Entonces, los conceptos de infancia, adolescencia, adultez, vejez se caen completamente. El concepto de, por ejemplo, vida en familia o de que el hijo o la hija viva con los padres hasta 20, 30 años, se cae también. El proceso de escolaridad también se cae, porque ya la escolaridad no estaría asociada a un claro, proceso formativo de 12 años, sino que tendría una estaría hasta noción los 500 distinta, años. hasta los 500 años. Entonces, o incluso más, la lógica social como vivimos de trabajar, de dormir, de vivir, de viajar, se pierde completamente. Entonces, el tiempo es incidente en casi la totalidad de este edificio que nosotros tenemos. Y yo creo que eso ha permeado mucho junto con los avances tecnológicos. Creo que, por ejemplo, el tiempo nosotros que vivimos ahora de la inmediatez, de tener todo encima, hace que busquemos que las cosas sean así ahora. No por Exacto, tanto que, por ejemplo, volviendo a los griegos, hablábamos, por ejemplo, del concepto astronómico. em, y los griegos son muy asociados con el concepto de eternidad también. Pero pareciera ser que ahora la sociedad no busca eternidad, busca instantaneidad. no, sí, no, Entonces, no, eso entonces es yo creo que, una elite, claro, y, y para profundizar eso, porque usted dijo, la ciencia va de la mano con la política, hay que dar unas nociones breves, em, son tentativas nomás para ir trabajándolas, de que un paradigma al final del día, y lo mencionamos en la conversación de antes, es una visión de mundo, una ventana mental y una pauta de lectura que precede a la elaboración de una teoría. Define la exacto, naturaleza del mundo, el lugar de los individuos en él y el ámbito de relación posible entre ese mundo y sus partes, como las cosmologías y las teologías claro, que lo hacen, como decía Wu Bailing. exactamente, Aquí hay sí, dos ideas sí. fuerzas muy Qué potentes, hermoso visión esas de frases, mundo son hermosas, esa y naturaleza del mundo. naturaleza del mundo. Eh, ¿Qué se le viene a la cabeza? Esto es muy importante porque
Mira, ahí no se ve bien, pero se ven los pies ahí, señora, Sí, en el dibujo, es que está ahí en rojo, pero se claro, supone que más allá, la cabeza se asoma un mundo extraño. Entonces, un paradigma tiene que ver, y bueno, y también esta visión de la revolución científica que creo yo que hablamos anteriormente de Kuhn, que este señor, si tú ves ahí, vive en el campo, vive en un sol, mira, hay árboles y es como pastoril el mundo en claro. el que está ambientado. ¿Te das cuenta? Es un mundo de una naturaleza eh, hermosa, tranquila, conocida por todos, Pero, ¿ya? Pero este señor sale de ahí y empieza a ver un mundo extraño, que también ahí uno no se da cuenta, pero más allá de esa barrera de las estrellas, empieza a ver un mundo que es completamente diferente, mecanizado, con ruedas, con tuercas, que lo asombra, que lo ve diferente. Entonces creo yo que ahí es donde se ve anclado un cambio paradigmático en las personas. Ahora, para que nosotros tengamos estos cambios paradigmáticos, creo yo que está implícito el cambio de una visión de mundo, ¿ya? Que es de una ventana mental. Eso creo yo que esa visión de mundo generalmente, en mi perspectiva, es liderada por grandes personajes, ¿ya? Albert Einstein, por ejemplo, eh, Newton, solamente para citar a dos del mundo de la física, que son los mundos que yo más conozco. Kurt Gödel en las matemáticas, Cantor, ¿ya? Personajes de ese nivel eh, y que nos permiten, dada su capacidad intelectual y dado el momento histórico en que están y las preguntas científicas que están planteadas en ese momento, cambiar y hacer un cambio de switch y de poder mirar la naturaleza y el mundo en general de una forma diferente. Eh, y por lo tanto también tiene que ver con un relato, con una visión que posiblemente tiene que ver también, como lo dice ahí, con la cosmología, con el cambio de los relatos históricos. La cosmología tiene que ver también como con estos relatos míticos de cómo se creó el mundo, por ejemplo, ¿ya? O los cambios teológicos que están más anclados en la religión. Eh, pero una cosa que es importante es que, como yo lo veo, el paradigma define eh, un ámbito científico especial, define una trilogía que está dada por un ámbito ontológico, epistemológico y metodológico, que lo vamos a ver más adelante, ahí está, que va a haber, y axiológico también, si depende una ahí del autor, tetralogía. yo creo que sí, sí, podrían, claro, pero esas categorías lo que hacen es anclar en la visión de la persona un mundo diferente al cual está habituado, una manera diferente de enfrentar eh, su quehacer científico, ya sea en el mundo de las ciencias naturales y dentro de las ciencias naturales, dentro de las ciencias formales y dentro de las ciencias empíricas. Y también en el mundo de las ciencias sociales, donde hay una parte que es como híbrida, ¿no? Que hay una discusión de cuán importante es seguir ocupando el método científico en las ciencias sociales, el método científico que utilizan las personas que hacen física, biología, matemática, química, etcétera, o bien reelaborar y generalizar de alguna manera ese método científico para pensar en estructuras que son totalmente diferentes, que en este caso serían estructuras de tipo social. Porque aparentemente la paradoja que se da es que si nosotros utilizamos el mismo lente o esta misma visión del mundo, eh, si utilizamos este lente o esta visión del mundo en el conocimiento y en el estudio de las partículas, de los números, de las células, de las moléculas, posiblemente no es el mismo lente que nos va a permitir estudiar posiblemente elementos que tienen que ver con la sociedad, por ejemplo, las instituciones o la cultura
o problemas que tienen que ver con las clases sociales, ¿no? O con las razas, o con la religión, o con el espíritu humano, o con la psiquis humana, que sería el caso de la psicología. Y esos elementos, o, y aquí hay una polémica bien grande también, en el caso de la economía, definirla propiamente a través de lo que son los elementos económicos y no a través del método económico, del método que utiliza la economía, que eso lo podemos hablar después en otro lado, ¿ya? Eh, pero estas distintas visiones nos permean en el fondo toda un set y una batería de categorías con las cuales nosotros vamos a estudiar la naturaleza. La naturaleza ya sea de los árboles, de las hojas, de las partículas, o bien la naturaleza social. Y también hay una disputa en cuanto de esta naturaleza social, si le podríamos llamar así, o de la sociedad, para si le tenemos que quitar la palabra naturaleza, debe ocupar de las herramientas científicas tradicionales, en este caso de las herramientas, por ejemplo, que utilizan los físicos. No sé cómo Ahí, lo ves tú ahí. Me ahí alargué yo un poco, siento, ¿ah? es que no, está muy bueno. Ahí yo siento que dio el clavo de la segunda metáfora asociada con los paradigmas, que son estos, los lentes. Y al final del Claro, día nosotros nos ponemos unos lentes al estar inmersos en un paradigma. Y yo tengo la postura muy fervientemente de que todos, absolutamente todos, estamos anclados en un paradigma, consciente o inconscientemente. Solo por el hecho de pensar, ya de por sí estamos anclados en un paradigma. Y eso está súper fuerte porque al final del día estos lentes que nosotros nos ponemos para mirar el mundo suelen decir, como dice usted, estar asociados a los métodos que utilizamos, a la respuesta a estas cuatro cuestiones o esta tetralogía de cuestiones fundamentales de las nociones humanas, como puede ser lo ontológico, lo epistemológico, lo metodológico y lo axiológico, que son preguntas sencillas pero complejas. O sea, fácil de hacer, que todo el mundo se hace en algún momento de su vida, de por ejemplo preguntarse qué es algo, cómo lo estudio, de qué forma lo voy a estudiar y con qué valores lo voy a estudiar. Tal vez la última es como la más oculta, porque uno rara vez se empieza a exacto. cuestionar los valores a menos que estén en coyunturas críticas. No sé si le ha pasado eso, que mis valores, por ejemplo, están conmigo cotidianamente hasta que ocurre un fenómeno crítico o un episodio crítico que yo percibo, observo o vivo que me hace cuestionarme esos valores. Por ejemplo, voy en la calle, hay un auto y se cruza un perro y el automovilista por poco atropella al perro. Y ahí es cuando se levanta esa alerta o ese semáforo valórico de no, la culpa es del conductor, no, la culpa es Exacto. del perro. Y ahí estos lentes se vuelven a aparecer en todos nosotros. Y es súper precioso porque al final del día el conocimiento humano no es esta torre de Babel o este único lente, es un caleidoscopio de De múltiples lentes. Son imágenes, muchos lentes. muchos lentes que Sí. todos nosotros podemos ir revisando de Pero con conciencia. con conciencia. Es que eso es lo importante, porque el Usted paradigma sabe que puede, se está poniendo el lente A o el lente B. claro, porque los paradigmas, yo digo, implícita, consciente o inconscientemente, están en todos nosotros, pero no necesariamente uno accede a esa conciencia. Es más, yo creo que solamente al estar en ciertas cúpulas o en ciertos ambientes sociales, uno accede a la noción de estar presente dentro de un paradigma. Porque si no, no. Si no, uno sigue en esa burbuja que vimos en la imagen anterior. Sí. Uno no asoma la Y es cabeza hacia como afuera. es como si nacieras con los lentes puestos y no te los puedes sacar ni cambiar nunca. Y tú Porque crees la, que esa es la realidad. porque la costumbre nos han hecho tener esos lentes siempre. Y tratar de sacarlos es ir en contra de la costumbre. Y hace poco hablábamos de que el cambio es rupturista, es más, no nos gusta el cambio. Solamente nos Exacto. gusta el cambio
porque la realidad en la que estamos inmersos hemos sido conscientes que no nos gusta y por ende queremos cambiarnos los lentes. Pero tal vez, y con esto le doy el paso, es estas ideas sociológicas que lo encuentro muy interesante, de los nodos sociales, que siempre el sistema es, o las teorías, la teoría sistémica, por ejemplo, todos nosotros somos unidades, y cada vez que la unidad trata de comportarse de distinta manera de cómo el sistema está contemplado, se activa todos los nodos, y entonces Y todos nos jugan al mismo tiempo. Es como aparecen los glóbulos blancos. claro, es como el césped o el pasto. El pasto que cuando crece mucho, ¿qué se le hace? Se le corta, no se le deja Sí, crecer. sí, Entonces, el concepto de paradigma es muy interesante. maravilloso, es muy precioso de este concepto de visión de mundo, porque al final del día nos permite entender que las sociedades la especie humana en sí funciona a través de convicciones consensuadas, a través de ya sea mecanismos, métodos o hechos que nosotros hemos caracterizado para entender la realidad asociada con algo, y esto va a ser súper potente, con la verdad. Claro, Las cosas son así porque son verdaderas, y por ende la verdad la asocian con la realidad. exacto. Ahí hay una disputa política también. Sí, para allá vamos. Sí, mira, te quería solamente comentar un par de cosas. Una de las características maravillosas que encuentro yo tiene la sociología es que Mm, muchos autores la definen como multiparadigmática. sí. Eso significa que la sociología tú puedes estudiarla cambiando tus lentes conscientemente. Es Mm. decir, en algún momento tienes los verdes, los amarillos, los azules, o una combinación de ellos. Te podéis poner como dos lentes encima también para decir, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una combinación voy a interpretar este fenómeno social a través de una combinación de paradigmas, ¿ya? No sé si lo dirán así, pero yo creo que en la práctica eso es lo que se da, ¿ya? Mm. O se tratan de combinar, cuando está esta disputa entre los sociólogos cuantitativos y los sociólogos cualitativos, que es una disputa árida que está hasta el día de hoy, ¿eh? Árida y muy, muy grande, ¿ah? Y que se ha tratado de sintetizar a través de este sincretismo que es como el método mixto, ya, pero entonces ocupemos lo mejor de los dos mundos. Eh, y quizás por ahí va una respuesta para ciertos tipos de fenómenos sociales. Yo soy un poco reticente, dada mi formación en ciencias naturales, mi formación científica matemática. Mira lo que voy a decir, ¿ah? Que aquí me voy a ganar muchos enemigos. Soy un poco reticente a usar los métodos estadísticos en ciencias naturales, en ciencias sociales, porque para mí claramente eh, aparecen rápidamente todas sus limitaciones. Entonces, soy mucho más amigo de utilizar herramientas estadísticas más de carácter descriptivo en ciencias sociales, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la estadística descriptiva, con bien con análisis multivariables descriptivos, como puede ser, por ejemplo, el análisis de correspondencia, Más que es no una cosa ahí inferenciales. más técnica, más técnica. Inferenciales, wow, le tengo que dar hartas vueltas o hacer vista gorda de cosas, Sí, ¿ya? porque hablamos de Piensa nuevo de esas simplemente que, limitaciones que hizo usted. sí, po, piensa simplemente en algo que es muy sencillo como tomar una muestra, un muestreo para que sea aleatorio es muy caro, ¿ya? El tamaño de las muestras para para que sean para que sean posibles las interpretaciones correctas, las inferencias correctas, puede ser hasta de 1000. Las muestras en general no son muy grandes, ¿ya? Una muestra de 1000 sí puede representar lo que puede ocurrir en millones de casos, pero siempre que esa muestra de 1000 haya sido aleatoria. Y hacer una muestra aleatoria es muy caro, estamos hablando de millones, Y y no es es muy muy, no es difícil de hacer. fácil. No. Entonces, ahí he visto, por ejemplo, en este caso, cierta compañía o cierta industria, sobre todo en el área política partidista, que hace estudios de casos donde obtiene la opinión de 700 personas, pero por llamados telefónicos,
por correo. ya, no sé, tienen un marco, claro, por correo o por llamados telefónicos, ellos tienen una tasa del 10%, dicen, oh, qué grande nuestra tasa. Sí, pero una muestra totalmente sesgada, y lo que es peor, no son honestos, hacen inferencias a la población. Entonces dicen, como 700 personas dicen que van a votar por el candidato A, o que no les gusta el candidato B, o que el presidente lo hace mal o lo hace bien, todo Chile opina lo mismo, ¿ya? Pero lo hacen a través de una metodología que está bastante incorrecta, porque omiten que las muestras no son aleatorias. En cambio, cuando tú te encuentras con investigadores que son honestos, eso lo dicen y lo señalan y dicen, Esta muestra intencionada. mi trabajo, mi investigación, sí, y es modesto. Lo que trato de hacer es representar el caso de esta universidad, de este instituto o de esta comunidad social, nada más que eso. ¿Ah? Y tampoco voy a hacer inferencias estadísticas en la población. Entonces hay un caso también de ética. ¿Ya? Por eso es importante que las personas tengan una educación estadística y conozcan cómo se elaboran las encuestas y cómo se elabora una encuesta que sea eh, posible de generalizar hacia la... Entonces lo que ocurre acá es que se juega con algo que es entre comillas, que yo sé que no es científica, pero aplico el paradigma constructivista, por ejemplo, o un paradigma, yo diría, más que la teoría crítica, trato de modificar la realidad y de crearla a través del speech o del discurso que yo genero a través de los resultados de esta encuesta, que yo sé que no es aleatoria, y Pero lo creo realidad. explicita, que eso es lo Entonces las importante. personas empiezan, la explicitan y tienes todos los medios de comunicación a tu disposición para decir las cosas que tú quieras, y las Sí. personas empiezan a creer eso porque lo dice la encuesta. Ah, entonces vamos a seguir y vamos a opinar tal como lo hace la gran mayoría de las personas. Y crean realidad. No, y es más, O mire, sea, a ese punto, y con esto termino, William, te doy tercero de inmediato, a ese punto se llega, y de ese punto, y para que veas la importancia que tiene una educación de la población en lo que son los paradigmas, para que tengan muy claro de las consecuencias que puede tener en su vida diaria. no, y es súper fuerte porque la gente asocia eso, por ejemplo, yo soy consciente de que el método que yo estoy utilizando no es posible generalizarlo y es más, ni siquiera es representativo de la sociedad o la población. Pero aún así, a pesar de que soy consciente de eso, no lo explicito y lo asocio con esto, con que esto es una ley y que la realidad es así y lo Exacto. defiendo como tal. Es más, todo lo que yo he hecho a continuación no puede ser sujeto de crítica porque ahí están los datos. Y entonces se genera esta relación asimétrica de información donde hay un comunicador, un emisor, que tienen todas las competencias, ya sea por el levantamiento de herramientas técnicas, que a la persona que lo recibe no tiene una capacidad para contrastarlo o no tiene las herramientas para contrastarlo muchas veces y queda como un pigmeo reducido y solo queda agachar la cabeza y asumir las cosas. Pero Claro, simplemente esa le toma de cree. posición, y por eso yo estoy muy de acuerdo con usted que la ciencia va acompañada de la política, tiene que ver con cómo se comunica lo que realiza un grupo en específico, ya sea a través de métodos científicos limitados, pero que a la hora de comunicarse se asocian como la capacidad de interpretar la realidad tal cual como es. Y por eso Y dije estamos al antes, concepto de verdad. claro, pues por eso lo dije, pues dije, al final del día la percepción la asocian con la verdad y la verdad como el acceso absoluto al conocimiento. Pero no es así, porque si así ¿No? fuera, entonces el concepto, no, la ciencia no podría ser un caleidoscopio. Y esto seguiría siendo una torre de Babel, que la torre de Babel está sujeta al arquitecto, quien dice que se Sí. sube o no. Y que Pero, puedes ver con un solo lente, que existiría un puede ver, solo lente, claro, los otros no pero, existirían. mm, pero no vivimos en esa, menos mal, en ese tipo de mundo donde solo hay una única verdad. Porque, ¿Sabes qué? No sé si todo el mundo sabe eso. Eso es lo que a mí me aterra. Eso lo sabes tú, lo sé yo, pero nosotros hemos estado en el mundo de la academia.
A Por eso eso me digo que, refiero con elite, no me refiero a elite en el concepto de clase, no, 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 ¿ya? De la elite como de la clase oligárquica, sino que me claro. refiero de la elite de las personas que hemos pisado la universidad. Y es más, que a ver, incluso dentro de las personas que hemos pisado la universidad, que hemos tenido la oportunidad, que para mí ha sido como algo increíble, de poder estudiar distintas disciplinas. Porque si tú pisas la universidad y te centras, por ejemplo, solamente en un área y que vas a creer una cosa, eso es lo que vas a creer por el resto de tu vida. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa si tú amplías tus conocimientos y generalizas? Ahí se te producen múltiples crisis, porque te das cuenta de que incluso una carrera no te permite entender la realidad como tal, sino que hay otras visiones. Y darte cuenta de eso te puede tomar años y varias carreras y mucho dinero. Qué Es un triste poco lo que, que me pasó. claro, qué triste que para alcanzar eso esté asociada a la variable dinero. Eso es lo más doloroso de todo. En Chile sí, po, porque sí, po. Pero bueno, omitamos eso, que quizás no es el comentario más, porque ahí lo vamos a meter en otro tema, pero no nos metamos en ese tema, porque si no ahí nos alargamos como 3 horas más. Lo que yo te Eh, quería señalar, William, y sí, quería hacer el hincapié aquí, solamente muy brevemente, es que esto se da en una disputa, en particular en la disciplina de la economía, porque en la mm, economía hay una disputa política que tiene que ver con el conservadurismo, que consiste en mantener las estructuras tal como están, y para eso se las justifica generalmente señalando que estas estructuras obedecen a leyes naturales o que mm, son propias de la naturaleza humana o propias mm, de la naturaleza en cuanto tal. Entonces se intenta asociar a la economía como una ciencia que es natural, que es propia de la naturaleza, pero se omite que la economía es una ciencia social y que por lo tanto está relacionada íntimamente con la creación del lenguaje y con aspectos que tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, cuando los economistas hablan de que necesitan tener un crecimiento del PIB a largo plazo, generalmente van a hablar de la inversión, de la educación, ¿ah? Sobre todo de la inversión, de la baja de impuestos. Súper importante la baja de impuestos. Y a lo más van a señalar que una causa del crecimiento del PIB a largo plazo es el sistema político. ¿Ya? Un sistema político estable que nos dé reglas del juego claras. ¿Ya? Podemos después preguntarnos para qué quieren las reglas del juego claras. ¿Ya? ¿Para qué las quiere? Pero no voy a entrar en eso acá. ¿Ya? Pero omiten muchos aspectos que sí están presentes en la economía. Te voy a mencionar solamente algunos. Los aspectos culturales que tienen que ver con las creencias, con mm, la creencia que el dinero realmente cumple su rol, con la creencia de que el banco tiene mi plata, mm. por ejemplo, Con la con la confianza. creencia en las empresas, con la confianza en las empresas, con la confianza en los actores económicos, en las personas que están ligadas a la actividad económica, con la credibilidad. En Chile, por ejemplo, ¿existe confianza y credibilidad frente a la gran clase empresarial? Es una pregunta que nos deberíamos hacer, ¿ya? Y por lo tanto Más está si se relacionada cuestiona con las eso a creencias. instituciones Por lo públicas. tanto, claro, por lo tanto sí tendríamos como factores de crecimiento del PIB a largo plazo, cuestiones como la credibilidad, la confianza, las creencias, la cultura, que no existan guerras, porque eso también afecta el crecimiento del PIB a largo plazo. Y también una cosa que ocurrió en Chile, las revueltas sociales y las revoluciones en general, si el país está expuesto o en grandes riesgos de tener revueltas sociales, también eso atenta contra el PIB de largo plazo. Y uno se tiene que preguntar, ¿y por qué están ocurriendo estas cuestiones? ¿Ya? Pero eso no tiene, es bastante diferente de pensar que la economía es una ciencia estrictamente natural, porque parece que está íntimamente ligada tanto a la psiquis humana como a las estructuras políticas, económicas y sociales del país en cuestión. Y entonces la economía, en estricto rigor, no es una ciencia natural, es una ciencia social. Pero veamos lo que eso significa a fondo, ¿ya? Eso significa también que no existe una teoría económica que explique la actividad económica por sí misma. No existe, o sea, los clásicos, los neoclásicos, son solo una o dos de grandes teorías que explican la actividad económica en general. Hay muchas otras teorías que lo pueden explicar y uno como científico, muchas veces, nosotros que hacemos tesis, William, nos damos cuenta de que estas teorías pueden estar en conflicto
o pueden ser parecidas en algunos aspectos, diferentes en otros, pero que una persona, un científico que está enfrentado a algún problema, puede tomar aspectos diferentes de esta teoría y llevarla para su investigación para tratar de explicar los hechos. No sé si me explico. No es una sola teoría, como a veces se intenta mostrar, ¿no? Porque en el fondo se trata de decir, la economía es una ciencia natural y lo único que le explica es la teoría neoclásica. Y ahí se acabó el mundo. Entonces el mundo se divide en dos, los que aceptan la teoría neoclásica y los ignorantes, comillas, que no la aceptan. Y así es simple el mundo. Pero las cuestiones no son así, pues nosotros lo sabemos. Es más, yo diría que una forma de empezar a tener conciencia respecto a eso es solamente haciéndose una pregunta sencilla. ¿Es la economía una actividad humana? Sí, no. Si Sí, lo claro. es, entonces sí es parte del ámbito de las ciencias sociales. Si no lo fuera, entonces estaríamos hablando de algo más allá de las ciencias sociales. Sí. Es así de Oye, y yo he simple. escuchado definiciones, y William, yo he escuchado definiciones en el ámbito escolar donde definen a la economía por el método. Es un método que se utiliza, es como el estudio de los métodos que se utilizan para revisar o establecer cómo se debe en general la sociedad sostener en el sentido de que existen recursos escasos y necesidades múltiples, Claro. Los métodos que es para el una manejo definición de súper recursos antigua, escasos. pero eso, claro, pero eso está anclado en una definición del año de la pera, perdón por la expresión, edítala, pero es muy antigua esa definición y que está anclada también en un ámbito político, de una disputa de los neoclásicos con el resto de las teorías. Pero es que y aquí es tan importante, muy importante aquí esta lámina, porque las ciencias, incluida la economía, a mi juicio, no se pueden definir por lo de abajo, por el método, se definen por lo de arriba, por la cosa, por la ontología. ¿Qué estudia la matemática? Los números, digámoslo toscamente, no es necesariamente así, ¿eh? Pero lo voy a decir como metáfora, para hacerlo pedagógico. ¿Qué estudia la física? La partícula. ¿Qué estudia la química? Las moléculas. ¿Qué estudia la biología? Las células. ¿Qué estudia la psicología? La psiquis. ¿Qué estudia la sociología? La sociedad. ¿Y qué estudia la economía? No puedes responder que son los métodos, estudia los métodos, o sea, los vamos para abajo, ¿ya? Que permiten establecer la forma en que la sociedad va a generar eh, la riqueza para satisfacer las necesidades múltiples con recursos escasos. No, tenemos que definir la economía a través de lo ontológico. ¿Qué es lo que estudia? Y ahí está una definición que ofrece Chang. Estudia la actividad económica. Y la actividad económica se puede definir de muchos puntos de vista, ¿no? Eh, Pero es que, Tiene que ver quizás con las finanzas, tiene que claro, quizás ver con el marketing, tiene que ver con con la macroeconomía, pero no con el método utilizado, porque al definirla a través del método caes en la trampa política. Yo lo veo no, clarísimo, no sé cómo lo ves tú, pero me gustaría develarlo eso. no, yo estoy de acuerdo porque, y retomando el trabajo pedagógico, de entregar nociones claras respecto a lo que estamos haciendo. Al final del día, si nosotros basáramos todo lo que realizamos para percibir la realidad o para construir la ciencia así a través de los métodos, ¿qué pasa cuando los métodos fallan entonces? Claro. Porque si el método falla, entonces somos incapaces de percibir la realidad, es así de simple. Entonces alguien Por podría eso decir, no, es que, la ciencia se claro, por define por eso lo se le ontológico. decía a través del sistema ontológico, porque alguien podría decirme, no, pero es que inventamos otro método. Pero inventar otro método implica necesariamente que el método anterior estaba erróneo o estaba deficiente o tenía limitaciones. Por tanto, la ciencia no va sujeta al método, va sujeta No, no cambia el a, objeto. claro, va sujeta a la concepción del objeto, porque a partir de la concepción del objeto podemos definir cómo vamos a estudiar esto y a través de qué herramienta o método. No es a través del método que es el objeto que vamos a estudiar, porque si no estaríamos buscando objetos Exactamente. perfectos, que jamás se Sí, rompieran a través del método, objetos que siempre encajaran bien, casos siempre positivos, nunca negativos. Entonces ahí estaríamos inculcando una falla en la capacidad de lo que busca la ciencia al final del día. No es opinología,
sino que busca contrastar, demostrar cómo son las cosas que percibimos. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en ese sentido. Y también, de nuevo, defendiendo esta noción de la ciencia y la política que van de la mano. Y es porque necesariamente la ciencia está asociada a la lógica de poder, muy propiamente de la política, porque la política al final del día solamente, y sujeto de estudio puede ser necesariamente el poder, funciona en cómo yo desplazo estas nociones para que sean así la realidad que yo deseo que sea. Que en mucho de esta cuarta columna que tenemos ahí de la teoría crítica, yo intervengo para que las cosas sean así, Claro, porque a mí me acomodan que sean así. Pero lo importante no es eso, si uno incluso puede estar de acuerdo con eso, si ese no es el problema. El problema es cuando rechazamos que existan otras alternativas, cuando negamos su exacto, existencia, cuando decimos, por ejemplo, que la economía es una ciencia natural o incluso algo mucho más fuerte, que por ejemplo, todo análisis de las ciencias sociales tiene que ser estudiado a través de métodos estadísticos, porque si algo no varía, no sirve o no es científico, entonces ahí estamos instalando ese muro, que es la imagen que claro, teníamos antes, que ya la persona o el sujeto o el caballero que estaba ahí sacando la cabeza hacia afuera no puede, porque ahora hay un muro. Y nada de lo que exista claro. más allá del muro es Oye, y real, te das cuenta, güey, súper fuerte. es muy fuerte. Es súper fuerte porque nosotros nos damos cuenta de que tenemos personas, estudiantes, por ejemplo, que han trabajado en métodos cualitativos, pero que igual dudan. Sí, Y después se preguntan, y legítimamente, y está bien que lo hagan, ¿ah? Yo, de hecho, lo apoyo que lo hagan, porque las personas no pueden creerlo por creerlo, tiene que ser una experiencia de vida y claro. un convencimiento que tiene que venir dado por la meditación y por las deducciones lógicas que ellos hacen. Pero dudan después, dicen, oye, quizá el método cualitativo no es científico, Esto es ciencia. pero sí es totalmente científico porque cumple eh, con las características que cumplen las ciencias, ¿ah? Y en particular con la mirada paradigmática que nosotros tenemos frente a esa realidad social. Pero Mm. tenemos que declararlo, William, ¿ya? O sea, por eso se dice, ¿cómo es, siempre una parte, cómo es tu metodología? ¿Cómo va a ser tu investigación? No, mi investigación va a ser cualitativa. Entonces, en ese instante nosotros estamos viendo que se está poniendo unos lentes de un cierto color y que va a mirar la realidad desde el punto de vista ontológico, epistemológico, metodológico, De una de una manera. manera particular, Mm. pero científica. Pero es una ciencia con algunas variaciones, si lo quieres mostrar así. Y sujeta a errores, cosa que ocurre Bueno, como desde, todo. claro, y por eso, cosa que ocurre también del otro lado de la calle. Si yo digo Sí, voy a utilizar una metodología cuantitativa, también estoy diciendo me voy a poner los lentes de este color, asumo el mundo de esta forma, entiendo que se va a estudiar de esta manera y voy a utilizar este método que puede estar sujeto a errores. ¿Por qué? Porque al es, final del día ambas metodologías son actividades humanas. El día que dejen de ser actividades humanas, entonces estaríamos hablando de algo que supera, por ejemplo, esas capacidades que nosotros decimos de alternancia y dinamismo, que las cosas varíen y se hagan de exacto. formas distintas y no de una única manera. Sí. Entonces, yo encuentro que eso es lo importante que Oye, dejar en claro. solo te quería comentar algo ya emocional, ¿ah? Qué Mm, bonita es la sociología, porque sabes que lo que estamos hablando, si no me equivoco, es sociología. O sea, sí, lo que hemos hecho ahora es solamente hablar de sociología. Y la mm, sociología en particular anclada en la metodología, que es como una especialidad de la sociología. mm. Eso es lo que hemos estado haciendo en este podcast. Y yo lo encuentro maravilloso. O sea, me lleno de entusiasmo nuevamente al conversar sobre estos tópicos que son tan, yo diría, hermosos, ¿ah? Y tan sociológicos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, la noción o la idea que nació de hacer esta sesión fue eso. No de aquí de llegar con el libro de la verdad y ponerlo sobre la mesa, no, sino que de poner en discusión cosas que, por ejemplo, todas las personas que nos vayan a ver o nos vayan a escuchar, en algún momento de sus vidas se les pasó por la cabeza.
Y a veces Exacto. cuesta, por eso yo digo, son preguntas simples con respuestas muy complejas, porque todos nos preguntamos alguna vez, ¿qué es esto? ¿O por qué las cosas pasan así? ¿O por qué son eso? Y muchas veces, como decía Durkheim, el ecosistema social nos inhibe. A veces, por ejemplo, Sí, cuando un niño pequeño le pregunta al papá, papá, ¿por qué las estrellas brillan? A veces hay una limitación de decir, no lo sé realmente. O, eh, mamá, ¿por qué las abejas vuelan? ¿O por qué las abejas se acercan a las flores y no se acercan, por ejemplo, al pasto? claro. Y muchas veces el ecosistema Exacto. social nos limita ese acercamiento de la curiosidad humana, porque eso es otra cosa muy, muy preciosa. Las ideas surgen de la necesidad de explorar cosas nuevas, porque claro, no nos gusta el cambio, pero sí a veces experimentar cosas nuevas. Y por eso usted asocia la Exacto. noción de ideas con gente joven, porque lo viejo Sí, para la gente nueva o la gente joven es obsoleto, no es algo propio de ellos y buscan cosas nuevas, experimentar. Y por sí, eso la ciencia y las sociedades van de la mano. Entonces, por ejemplo, ahora que, para explicarle a la gente que nos está viendo, esta tabla que tenemos acá, de filas y columnas, que en la primera columna son las preguntas esenciales que habíamos visto antes, y a nivel pedagógico, no es que sea lo único que hay, pero a nivel pedagógico usualmente se enseña en esta, que existe el positivismo, pospositivismo, interpretativismo y la teoría crítica. Hay autores que solamente hablan de las primeras tres, la otra la omiten, y hay autores que agregan muchas más. Pero a nivel pedagógico se suele enseñar estas. Y lo precioso de eso es que, como digo, la sociedad y la ciencia van de la mano, porque tal vez en 50 años más o en 100 años más, profesor, todas estas se hayan caído y sean anecdóticas, claro. Por 1000 años más. o en 1000 años más. Tal vez el positivismo y la teoría crítica en realidad siempre estuvieron juntas y no nos dimos cuenta. Sí. Tal vez Oye, hacían va a lo ser mismo. entretenido Mm, porque este podcast va a quedar en las redes y si una persona que viva en 1000 años más lo va a poder ver. Y quizás cómo lo va, si es que lo ve y le interesa, qué reflexiones va a sacar a partir de esto. Va a decir, oye, ¿cómo pensaban estas personas hace 1000 años atrás? claro. Cosa que nosotros no tenemos de los romanos, por ejemplo, No, solo a través del libro, pero no tenemos videos de ellos. no, pues y la crónica está sujeta a la persona que la emite. Ese es el tema. Claro, Entonces, claro. Por usualmente, ¿qué lo nos menos queda? este video es de lo que pensamos nosotros. Puede Claro, estar totalmente equivocado, pero es lo que nosotros creemos. no, y uno podría decir, no, es que las crónicas, el problema de los romanos es que solamente escribían la élite, la gente que tenía Mm, acceso al conocimiento. Y este podcast lo está haciendo gente que ha pasado por procesos de enseñanza de educación superior. Pues entonces, no claro. somos muy distintos al romano que estaba escribiendo en la guerra de las Galias a nosotros. Y no hay mucha la Sí, diferencia. Porque ese soldado que sí, estaba escribiendo en la guerra de las Galias, usualmente o era un senador o era un cónsul designado. exacto, exacto. Pero ¿sabéis qué? Tenemos conciencia de eso, ¿eh? Sí, Por eso traté de llamarlo, quizás no sea el mejor concepto, deberíamos elaborar uno, pero de elite como académica. claro. Tampoco nosotros somos la elite o que estemos ahí en la frontera, hay gente que está en las fronteras del conocimiento, ¿no? Pero algo le damos vuelta ahí, ¿ah? No, Hacemos que las y personas piensen. aquí Algo, ninguno de algo aportamos nosotros, ahí. claro, ninguno de nosotros es Einstein, Newton, eh, ni los autores que no estamos ni cerca de los autores que mencionamos. Pero eh, no podemos negar eso, que hemos tenido un acceso privilegiado al conocimiento. A pesar de que vivimos en una sociedad donde el acceso es menos restringido, pero no así la calidad de la información, que es como la gran Exacto. disputa que tenemos hoy en día. Tenemos mucha información, pero no de la misma calidad. Es más, la Sí, gran mayoría de la exactamente. información que tenemos es de muy baja calidad. Exactamente. Y bueno, muy someramente, voy a ir pasando rápido esto para ir llegando a las ideas finales. El positivismo es como una versión clásica de la realidad social, fuera del individuo, objetivamente conocible, asociada a los métodos de las ciencias naturales, estudia los fenómenos de la vida social que obedecen leyes naturales, que ya lo hablamos hace poco,
El claro, pospositivismo es lo que usted hablaba de los métodos estadísticos, las leyes probabilísticas, lo que posiblemente pueda suceder, asume, por ejemplo, ciertas limitaciones, ahí se incorpora el lenguaje de las variables, y hay una mayor cautela respecto a las conclusiones traídas. Ya sí, avanzando un poquito más en estos 4 ejemplos pedagógicos, insisto, no son lo único, está el interpretativismo, constructivismo, que es el mundo conocible de los significados, lo simbólico, sí, atribuido por los individuos. Hay una ausencia en la relación entre sujeto y objeto. El investigador y el objeto de investigación están relacionados muy fuertemente entre sí. Y hay una interacción empática entre el investigador y el objeto de investigación. Ahí surge el concepto de comprensión, por ejemplo. Y la teoría sí. crítica, Oye, que es ya, solamente un comentario ahí, ya, un sí, comentario. Si puedes volver atrás, solamente quería decir una palabra. Ahí, claro, uno para atrás. una más. Un genio, Max Ah, Weber. claro, más Weber, O sí, sea, o sea, sí, yo cada vez, como que en mi vida he ido de menos a más, pero ese ha sido un crecimiento gigantesco. Y sabes tú que el libro donde habla sobre el espíritu del capitalismo, sí, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, es un sí. libro que yo leí cuando estaba en la universidad, en los años 90, y sabes que nunca se me ha olvidado, sabes que es vida que se me grabó como con fuego. Es decir, te lo puedo empezar a describir sus tesis principales. Eso no me ocurre frecuentemente y con muchos libros generalmente se me olvidan o son más. Pero este libro en particular se me quedó grabado como con fuego en Lo mi alma. conmovió. Y cada vez que yo veo a Max Weber, sí, sí, fue una cosa impresionante. Y cada vez que yo lo estudio, cada vez como que digo, lo voy valorando más y más y más. Es como que ya es un pensador de los gigantes, gigantes, gigantes. ¿Ya? Solamente ahí con un pequeño homenaje a Max Weber. Totalmente de acuerdo. Y bueno, la teoría crítica habla sobre ya, sería como el otro paralelismo, por ejemplo, el positivismo. Ya hay un mundo conocible donde hay una realidad compartida que se construye y se dialoga, donde se identifica un potencial cambio Sí, de las cosas que emanan exclusivamente del sujeto, no del objeto, porque lo que se busca aquí es un compromiso para un cambio de la realidad. Es por tanto que el sí. investigador es un sujeto más dentro de los procesos de cambio. Y estos Y 4 modelos, importante, claro, con sí. esto cierro. No solamente la emancipación, creo que es un tema que daba un podcast entero. La Sí, emancipación del sujeto. sí, porque mm, mm, quita esa lógica que habíamos antes, porque y por eso los pasé muy rápido, porque quería comentarlos los 4 en general. Y la teoría crítica es tan preciosa porque lo que hace es como tomar los 3 anteriores y decirle, ustedes señores, todos ustedes están equivocados. No por los métodos que utilizan, ni por la conmovisión, Sí, ni por el concepto ontológico que tengan, sino que por que dejan de asumir que el mundo que nosotros vivimos es el mundo que nosotros hacemos posible. Y ese es un mensaje potente, porque es un cambio de bandera completamente. sí. Si los 3 paradigmas anteriores se peleaban por, Potentísimo. claro, si los 3 paradigmas anteriores se peleaban por cómo nosotros accedemos a la realidad, no que es a través de leyes, no que es a través de métodos estadísticos, no que es de lo posible, no, en realidad es de la interpretación, es de las limitaciones que nosotros tenemos a percibir. Interpretaciones. Claro, llega un Mm. cuarto grupo, un cuarto sujeto, y dice en realidad no me interesa nada de Pero eso. acá hay un cambio. Acá, Claro, claro, es un cambio. a mí me interesa que las cosas sean así, no es como las perciba. Yo quiero que ahora en adelante se vayan a percibir así. Y eso es gigantesco. Sí, 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 sí. Hay que, Eso da no, para otro podcast. ¿Ah? claro, y ya para ir cerrando, yo quería dejarlo así como unos pensamientos finales suyos y que al final del día la ciencia está muy sujeta al proceso de cambio. Esa era como mi idea fuerza. La suya era, por ejemplo, estar asociada a los conceptos políticos o la idea política dentro de la ciencia. Sí. Y para mí el Eh, tiempo tiene que ver clave porque hay una lógica detrás de cómo se va moldeando la ciencia al final del día. Hay una imagen de apertura a nuevas fronteras
Yo creo que el tiempo le da la facilidad a las personas de que se abran nuevas rutas para explorar cosas que antes se hacían o tal vez no se hacían. Y lo que decía usted, al final del día, este podcast es un podcast de metodología sociológica. Sí, sí, por eso me encantó, porque me hizo volver a esa... No son mis raíces, po, sino que es lo que yo vi ya al final. Mm. Porque mis raíces son matemáticas, pero lo que vi al final fue la sociología. Y eso me provocó un cambio completo en mi propio paradigma. ¿Ah? Y sabes que es un cambio lento y que toma años y que solamente se puede lograr si te sigues y te sigues cultivando. Y voy a terminar con esto. Yo en un momento me di cuenta cuando estudiaba sociología de que hay algo gigantesco, William, no lo estaba comprendiendo. No sé si te he contado esa historia. Y lo recuerdo exactamente el minuto, pero no lo voy a citar a todas las personas ni dónde estaba, pero estaba en la sala de clase, ¿ya? Y recuerdo ese minuto cuando dije, ¿sabes qué? Guido, me dije a mí mismo, no estoy entendiendo lo que mis compañeros están exponiendo. No estoy entendiendo el fondo, porque sí entiendo lo que dicen, pero ¿por qué dicen estas cosas? Y ahí me di cuenta de que sufrí como un shock y como un quiebre, y que tuve que empezar a estudiar nuevamente desde nada, humildemente, desde la nada, para tratar de entender lo que es la naturaleza de lo social. Creo que lo he logrado con los años, ya que me he aproximado y he logrado entender mejor eso. Pero sí recuerdo ese momento de una crisis gigantesca, en donde se rompió algo que venía muy firmemente, piensa en un matemático, William, alguien que estudió economía, ¿ya? Y que se rompe en este caso con el estudio de la sociología. Y es algo, yo creo que fue positivo, porque me permite, si bien me deja las seguridades o las creencias antiguas de lado, sí me permite, siempre prefiero estar más cerca de la verdad que del error. Mm. No, preciosas palabras de cierre. Solo recalcar que esta sesión, si bien la hicimos un poquito más intensa de las normales, tenía que ver con un trabajo de reflexión de las cosas que nosotros normalmente hacemos. Nunca en vista de instalarlo esto como un dogma, ni como algo que tenga que ser entendido de aquí en adelante, sino que como una apertura, como lo dijimos al principio, del diálogo, Una propuesta. una propuesta, de pensar las cosas. Porque sin pensamiento no hay cambio y sin cambio estamos sujetos siempre a la monotonía y al no avance. Y yo quiero entender o quiero creer que la sociedad en sí tiene un significado de construcción personal y no estático. Con eso lo dejamos, pues, profesor. Muy bien. Listo. Hermosas palabras, William. Lo Nos dejamos hasta vemos. acá. Que Muchas estén muy gracias por bien. vernos. Chao, chao. Adiós.